Sí, Señor y Dios. Así es, Padre. Ay, Señor Jesús. Grande eres, Señor. Sí, Señor. ¿De dónde vendrá el socorro, Padre? Solamente de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Así es, Padre amado. Ya van a ser las 3, falta 1 minuto para las 3. Buenos días, buenos días. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno. Gloria al Señor. Buenos días, buenos días. Póngame un amén. Salúdense ahí el pueblo de Dios, que usualmente somos los mismos en la mañana, los que venimos a adorar el nombre del Dios Todopoderoso. Buenos días, Lupita. Buenos días, hermanita Rosy Vega. Yo no sé cuántos están ahí ya, no lo sé, pero qué lindo es venir delante del Dios vivo. Sí, Señor. Ahora estamos jueves, agosto 4, mire cómo pasa el tiempo. El tema que traemos ahora es un tema muy hermoso. ¿Cómo sería el mundo si supiéramos hablar cuando es necesario callar? Cuando no hay una explicación. En otras palabras, hay momentos en que podemos abrir nuestra boca para hablar con sabiduría, pero hay otras donde debemos de callar, porque no hay una explicación. No hay nada que decir, pero qué hermoso es usar la sabiduría del Dios Altísimo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Buenos días, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes. Todavía tenemos 1 minuto. 1 minuto tengo yo, pero bueno, no sé cuántas personas estamos ahí. Póngame un amén, por favor. Solamente los que, solamente digo yo, los que estamos ahí. Póngame un amén para saber que usted está ahí. La hermanita Rosy. Muy buenos días y bendecidos días, hermana Lorena y pueblo de Dios, dice Lupita. Ya son las 3 de la mañana. Bueno, vamos a empezar en este momento. Vamos a inclinar nuestro rostro, a darle gracias al Señor, a decirle al Señor que estamos agradecidos porque hasta este día nos ha tenido con bien, a nuestra familia, a nosotros mismos, y nos está prestando el aliento de vida para presentarnos delante del Dios Todopoderoso. Vamos a dar gracias al Señor. Padre amado, Padre misericordioso, en esta hermosa mañana, Señor, nuevamente como tu pueblo, como tu remanente fiel, Señor, venimos delante de ti para ofrecerte, Señor, nuestro primer aliento, para ofrecerte, Señor, nuestro despertar, para ofrecerte las primicias, Señor, de los primeros momentos en que abrimos nuestros ojos, Señor, nuestro respiro, nuestro entendimiento, Padre Santo, donde hemos logrado comprender de que verdaderamente tú nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos. ¿Cuántos no amanecieron hoy, Padre Santo? Pero tú, en tu gran amor y en tu gran misericordia, nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos y declararte, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, el Dios de Israel, el Dios que un día, Señor, nos encontró y que puso su mirada sobre nosotros, aún no
mereciéndolo, Padre. Gracias, Señor. Te ponemos a toda nuestra familia, desde el más pequeñito hasta el más anciano, en tus manos, Señor, para que tú prosperes, para que tú bendigas, para que tú sacies de favores, para que tú extiendas tu misericordia sobre cada uno de nosotros y levantes, Señor, justos, rectos, temerosos delante de ti, Padre amado. Gracias, Señor, que todo lo que yo voy a hablar en este día, Señor, sea yo minimizada y tu nombre engrandecido, Señor, que tu nombre sea exaltado. Padre Santo, háblanos, que el día de hoy el devocional, Padre Santo, nos deje una palabra rema, una palabra, Señor, que remarca nuestra vida, por lo menos, Señor, para el día de hoy, para el pan, la porción bíblica del día de hoy, para quedarnos, Señor, con esa porción de la cual tú vas a hablar el día, Padre Santo. Oh Altísimo Rey de Gloria, bendice a todos los que están, Señor, ahí donde se encuentran en ese rinconcito, Padre Santo, que ángeles acampen alrededor, Señor, que tú seas, Padre Santo, en medio de tu pueblo. Camina, Señor, en medio de tu pueblo. Bendícenos, úngenos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor, bueno es Él. La hermanita mía Curiel, buenos días, que el Señor le bendiga. Laurita, que el Señor le bendiga. María Jaleida, que el Señor le bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Gloria, gloria al Señor. El día de hoy yo decía que traigo un tema muy hermoso y que todo cristiano debemos de aprender. ¿Cuál será? Que hay momentos en la vida que es necesario que nosotros callemos nuestra boca. Es necesario que nosotros callemos, porque lo que está a nuestro alrededor, porque lo que hayamos hecho, lo que hayamos, cómo nos caminemos en este andar en los pasos de nuestro Señor y Dios Altísimo y Dios Poderoso. A veces no necesitamos explicar, a veces no necesitamos explicar nada, solamente con nuestros hechos podemos hablar más que 1000 palabras, y a veces es necesario que cuando abramos nuestra boca sea con sabiduría. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar en Mateo 27 del 11 al 18, pero antes de comenzar quiero darle las gracias a Dios. Quiero darles un testimonio. Y este testimonio es de mi hijo. El día de ayer veníamos los dos en el auto, después del trabajo veníamos, y me dice: mamá, quiero contarte algo que me pasó. Y fíjate cómo el Señor me pudo hablar en ese momento, cómo yo puedo ver la mano de Dios en mi familia, cómo yo puedo ver que Dios se manifiesta en la vida de los míos, y yo sé que también en la vida de los tuyos. Entonces le digo yo: ¿qué pasó, hijo? Fíjate, me dice, que no te había querido contar para que no te preocuparas, pero hace poco, me dice, cuando yo recibí mi pago, yo fui al banco, me dice. Entonces yo tenía dinero en efectivo en mi bolsa y yo me parqué frente al banco, me dice, ya listo para bajarme, y puse todo el dinero, me dice, en el asiento del pasajero. Y yo me estaba sacando, me dice, metiendo mi mano en mi pantalón para sacarme la billetera con la tarjeta del banco. En eso, me dice, levanto mi vista y había un carro enfrente de mí parqueado con un muchacho, me dice, que me estaba viendo directamente a los ojos y tenía una mirada, me dice, como de enojo. Entonces yo me le quedé viendo, y cuando yo lo miré, me dice, él me retó como con la vista, y yo bajé la vista, me dice, y pensé rápidamente, este hombre me puede robar, me puede asaltar. Entonces me dice, cuando yo ya decidí no sacarme la billetera y agarrar el dinero para metérmelo en la otra bolsa, me dice, y quise prender el carro, yo ya lo tenía él en la ventana. Y la ventana estaba abierta a un espacio así. Y entonces cuando yo lo vi, le hice así. Y dice que el hombre le dijo en la ventana, mirándolo así fijamente, ¿por qué me dices que no? ¿De qué me dices que no? Entonces mi hijo le dijo, no, es que
pensé que tú me quieres vender algo. No le dijo otra cosa, sino que le dijo, pensé que tú me querías vender algo, no sé, le dijo mi hijo. Entonces él le dijo, no, yo no te quiero vender nada. Lo único que quiero, le dijo, es orar por ti. Cuando él me dijo así, me dijo, yo me admiré y me hice así como un poquito no creyendo lo que me estaba diciendo, me dice. Entonces le dijo él, ¿me permites poner mi mano en tu cabeza y orar por ti? Entonces tuve temor, me dice, de abrir la ventana y le dije yo, así está bien, sí, claro, ora por mí, así está bien. Y me acerqué a la ventana, me dice, pero él no podía meter su mano, solo los dedos en la ventana. Entonces, pero yo, me dice, nunca cerré los ojos, sino que siempre lo estaba mirando. Entonces él comenzó a orar por mí, me dice, comenzó a orar por mí y yo comencé a pensar, Señor, ¿quién es este hombre? Yo estoy pensando que a lo mejor todavía tengo el presentimiento que algo me quiere hacer. Y mi hijo lo miraba y miraba la puerta que estuviera cerrada. Y la puerta estaba cerrada. Entonces dice que cuando el hombre terminó de orar, le dijo, no me preguntes por qué, pero yo iba pasando por este parking y el Señor me puso que orara por ti. Y el Señor te ama. Y cuando yo lo miré, le dije yo, gracias. Y ya me dijo, ya no me quise bajar al banco. Y cuando yo di el retroceso para irme y levanté mi mirada, él ya estaba subiéndose a su carro. Y que el Señor le puso en el corazón de mi hijo. ¿Te das cuenta cómo tu vida es un hilo? Cómo tu vida se puede ir en un segundo, cómo tú viniste aquí en este momento y alguien pudo haberte hecho algo, pero yo te amo. Y cuando mi hijo me estaba diciendo eso, tenía sus lágrimas y yo lo abracé. Él venía manejando y le dije yo, hijo, gracias le doy a Dios porque Dios te cuida. Mamá me dijo, hasta hoy yo no sé quién fue, yo no sé quién es, pero esa mirada retadora no era de un hombre de Dios, como que venía a hacerme algo. Lo sentí así, me dice, pero oró por mí. Y lo que me dijo de último, me dijo, el Señor te ama y Él me puso a orar por ti. Entonces me dijo, yo no sé quién fue ese hombre, pero no me pasó nada, mamá. Y yo le di gracias a Dios y le dije, Señor, no sé quién haya sido, puede ser un ángel, yo no lo sé, pero lo único que sí sé y compruebo de que la vida de mi hijo está en tus manos y te doy gracias, Señor, por grandes bondades que tú has hecho, por grandes bondades que tú haces y me muestras a mí como tu hija, que no es en vano andar en tus caminos, que no es en vano y que me conviene tenerte, Señor, siempre de mi mano. Y yo sé que tus hijos, yo sé que tus nietos, así como los míos, están en la mano de Dios. Muchas veces nosotros ignoramos las grandes cosas que Dios hace con nuestra familia, que quizás ellos no nos cuentan, así como mi hijo no me había contado esto. Le pregunté ayer yo, ¿cuándo pasó eso? Me dice, hace poco pasó, pero no te lo había dicho para que no te preocuparas. Mire qué hermoso es el Señor. Yo le doy gracias a Dios porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mi familia, Dios cuida de la tuya. Qué hermoso. Vamos a iniciar nuestro devocional. No quería comenzar este día. No quería comenzar este día sin compartir este testimonio tan hermoso de lo que Dios hace, de lo que Dios permite. Y cada día podemos ver la mano de Dios en quizás pequeñas cosas para alguien más, pero grande para nosotros que conocemos el poder de Dios. Cuántas cosas pasan en la calle, cuántas gentes hacen cosas malas, uno sale de su casa sin saber si va a regresar, pero Dios sigue siendo bueno. Póngame un amén ahí para saber que usted está allí, que estamos glorificando el nombre de Dios, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Y ahora vamos a hablar de ese Dios, de ese Jesús de Nazaret, el que tiene todo poder, el que cayó en momentos precisos donde tenía que callar, porque todo a su alrededor, todo lo que él había hecho era más que suficiente que hablar de lo que
Él había hecho para justificarse. Muchas veces nosotros queremos justificarnos delante del hombre y querer dar tantas explicaciones y no nos interesa justificarnos delante de Dios. Aquí vamos a ver cómo Jesús se justificó delante de su Padre, delante de nuestro Padre, delante del Dios Altísimo y no delante del hombre. Dice así la palabra de Dios, que se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Estamos en Mateo 27, 11 al 18. Antes de eso quiero leerle de que aquí estamos viendo, antes de esto, Jesús había estado con sus discípulos. Jesús había orado por ellos. Jesús había sido ya arrestado y Jesús había sido llevado al lugar, a la casa ya directamente de Poncio Pilato. Había sido llevado delante de los sacerdotes, delante de la sinagoga. Ya había pasado por la casa de Ananías. Ya había pasado por la casa por el pueblo, ya había pasado. Entonces aquí el pueblo mismo había decidido entregarle. Voy a leer el número 1 primero para que entendamos bien de lo que estamos hablando. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle. ¿Cuántas veces nosotros en la vida hemos sabido que hay gente que hasta se ha reunido? Hay amigos que nosotros, personas que creíamos amigos, personas allegadas a nosotros que creíamos que estaban con nosotros, aún a veces hasta la misma familia. Pensamos que están de acuerdo con nosotros y han conspirado contra nosotros. Déjeme decirle que esto le estaba pasando a Jesús. La diferencia es que nosotros muchas veces lo ignoramos, pero del ojo de Dios nadie se esconde. Y aquí lo que le estaba pasando a Jesús, Jesús sabía muy bien lo que estaba pasando. Sin embargo, fíjate, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nos admira como Él, aun cuando le preguntaban, Él callaba y no decía nada. Él no se justificaba. Él no hablaba de sí mismo, de todo lo que Él había hecho, sino que simple y sencillamente callaba. Dice que así como a todos les admiraba, este comportamiento de Jesús le admiraba a los sacerdotes, le admiraba a los grandes principales, le admiraba al gobernador y a Poncio Pilato. Ahora voy a leer dónde nos vamos a basar el día de hoy. Dice así, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Fíjate que algo muy hermoso. Jesús nunca había dicho que Él era el rey de los judíos. Nunca se había proclamado rey de ese pueblo. Le había dicho a ese pueblo que Él venía para traer vida, para traer un nuevo evangelio, para traer y romper todo argumento que el hombre había creado, había hecho. Ellos habían hecho tantas leyes que ni ellos mismos las podían cumplir. No las cumplían los sacerdotes, no las cumplían los gobernadores, siendo ellos mismos judíos. No la cumplían los fariseos, los saduceos, que eran aquellos que estaban en eminencia, los que estaban que tenían el poder para meter a alguien a la cárcel y para sacar. Es como decir ahora cuando a nosotros nos llaman un jurado. Cuando vamos a un jurado, ellos eran el jurado. De ellos dependía que lo justificaran o que realmente lo hallaran culpable. Mas Jesús, aquí nos damos cuenta cómo Él le responde a Poncio Pilato, al gobernador, Aquí lo que vemos es que Jesús le dice, en otras palabras, tú lo has dicho, no yo. Tú lo dices, le dice. Entonces, Él mismo
Él mismo le estaba llamando rey a él. Jesús no había dicho que él era rey, no había dicho que él venía para ser rey de ellos. Había dicho Jesús muchas veces que él era el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente. Él había venido a hacer bien a todo este pueblo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho bien a alguien y esa persona nos ha pagado mal? ¿Cuántas veces hay gente que te dice a ti, y eres cristiano, y eres cristiana, y mira cómo eres? Y es algo que a uno le molesta como cristiano. No hay una forma que te pueda mover esa llaga, ese enojo, que te digan, pero tú eres cristiana, no te debes de enojar. Tú eres cristiano, no te puedes enojar. Nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad, tenemos carácter, pero el carácter que nosotros debemos demostrar que sea un carácter espiritual, que antes de abrir nuestra boca para decir algo que no es con sabiduría, debemos muchas veces callar, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque no es porque nosotros no tengamos la razón, es porque muchas veces no tenemos que justificarnos delante de la gente, sino justificarnos delante del Dios vivo. El enemigo siempre va a tratar de tocar un error o algo que tú hagas. A veces no has hecho absolutamente nada. Cuando viene y trata la manera de molestar en ese aspecto, a todos los que predicamos, a todos los ministros, a todos los pastores, a todos los líderes, siempre el enemigo va a tener la mano, va a tener el dedo a ti, en tu familia, a mí también, a todos nosotros. Muchas veces hasta nuestra misma familia nos dice, mira cómo eres, mira cómo me respondes, y eres cristiano, y eres cristiana. Pero es necesario muchas veces que tú y yo callemos, porque si no tenemos nada bueno que decir, nada agradable que decir, es mejor no ofender a nadie. Aquí Jesús estaba callando. Jesús estaba mostrando hasta en ese momento la humildad. Hasta en ese momento estaba mostrando que Él era digno. Él no era igual que ellos. Él era diferente. Él no se ponía a discutir algo que era difícil. El enemigo había llenado las mentes de todas estas personas, había llenado el corazón de todas estas personas, y Jesús solamente estaba viendo la actitud de ellos. Muchas veces nos ha tocado ver la actitud con gente que nosotros hemos sido buenos, que todos los que estamos ahí, sé que hemos pasado una situación parecida. A veces de la persona que más esperamos un favor, a veces de la persona que más esperamos que nos pueda responder en una necesidad, es la que no nos contesta, la que nos ha olvidado, la que ha conspirado contra todos nosotros. Déjeme decirle que todo esto, Jesús siempre comprende esta situación en la vida de cada uno de nosotros, porque Él también lo vivió. Aquí Él estaba ya había pasado frente al pueblo, ya había pasado frente a la autoridad, ya había pasado frente a sus discípulos, aquellos hombres que habían estado con Él, aquellos hombres que daban la vida por Él, pero en ese momento estaba completamente solo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado así? A veces hasta no esperamos eso de nuestros hijos, de nuestra familia, no esperamos eso de los más allegados, y cuando es alguien que tú amas, cuando es alguien que es más allegado a ti, es cuando más duele el corazón. A Jesús aquí le dolía porque era su pueblo, el pueblo a cual Él había venido para salvarlo. Dice que Él vino para que nadie se perdiera, para que todos tuvieran la misma oportunidad de salvación. Tú y yo tenemos esa gran oportunidad, esa gran bendición de que cada día podemos comprender la palabra de Dios, podemos analizar, profundizar la palabra de Dios, cómo el Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad. El Espíritu Santo, que es el consolador que Cristo dejó para ti y para mí, que Cristo dejó para que nos abra todo entendimiento, toda sabiduría. Muchas veces yo me admiro cuando ahora que existe
en las redes sociales. Antes nos admiraba cuando veíamos en la iglesia algún altercado entre hermanos. Antes nos admiraba en la iglesia como cuando veíamos a alguien, dos hermanas, a veces hasta diaconisas, discutiendo, estando en desacuerdo. Pero usted puede estar en desacuerdo con alguien. Usted puede, como persona que somos, como una mente que tenemos, como personas separadas que somos, cada una puede pensar de diferente manera, pero no quiere decir que vamos a tener un problema, que vamos a hacer un problema. Acordémonos nosotros mismos que nosotros estamos representando la iglesia, estamos representando el cuerpo de Cristo, y a veces en la misma iglesia, dentro de la casa del Señor, estamos actuando de una manera inapropiada. Ahora hay un celo entre ministerios, un celo de pastores. Ahora unos hablan de otros y no se callan. Ahora que existen las redes sociales, se ponen a discutir, se ponen a hablar. Yo cuando veo eso, mejor me aparto, porque digo yo, no quiero caer. Hay muchas veces que te dicen cosas que no estás de acuerdo, que no te gustan, pero es mejor callar, es mejor actuar con sabiduría, tener una autoridad espiritual. Un carácter espiritual nos hace diferente a los demás. Yo no sé cuántos de ustedes están de acuerdo en lo que estamos viendo. No sé cuántos de ustedes estamos entendiendo lo que Jesús estaba haciendo aquí. Él había venido a la tierra para justificarnos delante del Padre, para que aquello que estaba pasando en ese momento era necesario que lo pasara, para darte a ti y a mí la entrada al trono de la gracia, para que ya no necesitáramos ningún sacerdote, para que ya no necesitáramos intermediarios, sino que nosotros mismos viniéramos delante de Él. Acordémonos que la Biblia habla claramente de que Él ha hecho en medio de su pueblo totalmente sacerdotes, ha hecho reyes, ha hecho herederos, coherederos, nos ha hecho parte de ese pueblo santo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que venir a justificarnos solamente con Él, a ponerle a Él todas nuestras cargas, a ponerle a Él, que Él sea el que hable por ti y el que hable por mí, que Él sea el que abra el entendimiento. Dice que Él van a caer a nuestro lado 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Ahí incluye todo, incluye enfermedad, incluye maldades del hombre, incluye todo lo que es humanamente. Dios siempre va a rescatar al justo. Todo lo que nosotros hagamos en silencio, todo lo que nosotros guardemos en silencio, Él lo va a sacar en público y Él nos va a exaltar delante de los demás. Por eso nosotros, aunque sepamos que es mentira, sepamos que es verdad, aquí Jesús sabía que había parte de verdad en lo que le estaban diciendo, porque Él era el rey y sigue siendo el rey de reyes, no solamente de los judíos, sino tu rey, sino mi rey, el rey del mundo. Mas el mundo lo desechaba, el mundo, el mismo pueblo de Dios, aquel pueblo por el cual Él había venido, por el cual Él amaba, lo estaba desechando y se estaban burlando de Jesús, y Jesús prefirió callar en ese momento. Era necesario. Imagínate si Jesús se hubiera puesto a justificarse delante de ellos, no, quizá la historia hubiese cambiado. Eso era lo que el enemigo quería, que la historia de él, el propósito que Jesús traía a la tierra, cambiara y él se pusiera a justificarse. Y probablemente como judío él tenía la oportunidad, como todo aquel. ¿Cuántas veces hemos oído un dicho que dice: nadie es culpable hasta que se me ha ido la palabra, hasta que pase, digamos, un jurado, o todo lo que digas será usado en tu contra. Por eso era mejor que él callara. Aquí cuando yo leo las Sagradas Escrituras, aquí lo dice, no lo digo yo. Ellos se admiraban de que él no decía una sola palabra. Lo único que dijo es: tú
lo dices, le dijo al gobernador. Aquí el enemigo hubiera querido que él se pusiera a discutir. Entonces él hubiera salido y hubiera estado al mismo nivel que todos los fariseos, que todos los saduceos, que todos aquellos que habían sido llevados a esa corte. Y Jesús había decidido callar, y siendo acusado, dice, por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Él oía todo lo que decían, y probablemente ahí había mucha gente de las cuales Jesús les había hecho milagros, Jesús les había hecho favores, ellos habían visto la mano de Dios, habían visto en su misma vida, habían visto cómo el Señor había hecho con ellos. Sin embargo, estaban allí para criticarle, para llevarlo a la cruz. Estaban agilizando, movilizando el tiempo, movilizando la situación. Estaban agilizando todo para que todo se consumara más rápidamente. El enemigo estaba tocando los pensamientos de estas personas. ¿Cuántas veces en nuestro lugar de trabajo, muchas veces, nos han dicho cosas que no son verdad? Y uno quiere justificarse, quiere explicarlo, pero la persona está tan metida en su ego, tan metida en su necedad, que están insistiendo en algo que no es verdad. Por eso muchas veces lo único que debemos de hacer nosotros es en nuestra mente orarle al Señor y decirle al Señor que nos dé la fuerza para callar nuestra boca antes de ofender a alguien, antes de ofender a una persona. Mi madre siempre decía, es mejor que tú calles, para que si nosotros no nos gusta pedir disculpas, no nos gusta pedir perdón, entonces es mejor callar, porque cuando uno está enojado, o cuando uno está alterado, o cuando uno se encuentra en una situación así, uno es capaz de decir cualquier cosa que después uno dice, ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué ofendí? ¿Por qué lo hice? Es mejor que la gente diga, wow, sí, pues esta persona no dijo nada, se quedó callado. Porque tú y yo, ¿cómo vamos a orar por alguien? ¿Cómo vamos a interceder por alguien? ¿Cómo le vamos a hablar de amor y de misericordia cuando nosotros tenemos un carácter feo? Cuando nosotros tenemos un carácter difícil que ni nosotros mismos podemos controlar. Muchas veces esos son demonios, esas son nuestras debilidades de las cuales nosotros debemos de enfrentar y debemos de ponérselas diariamente delante de Dios, para que Él sea el que domine, para que Él sea el que controle y tome posesión. Y tú y yo tratar de ser lo mejor posible, tratar de ser como Jesús hizo aquí en este momento, tratar de no discutir, tratar de no pelear, tratar de no decir algo. Muchas veces la situación está en contra de nosotros, la gente está en contra de nosotros. Aquí a Jesús le pasaba lo mismo. Cuando yo leía esto decía, wow, cómo el Señor aquí pudo defenderse, pudo haber dicho, yo hice tantas cosas. ¿Qué hice yo? Así como le dijo a los fariseos cuando le dice, por haber hecho el bien, ¿me apedreáis? Por haber hecho el bien. Jesús solamente había venido a hacer el bien a su pueblo, al pueblo más amado. Y sin embargo, el mismo pueblo estaba rodeado, lo tenían rodeado como cuando un animal está a punto de atacar. Como cuando nosotros hemos visto los videos cuando un venadito está ahí y muchas hienas en medio que están tratando la manera de atacarlo. Así estaba en ese momento Jesús. Muchas veces tú y yo hemos estado en un momento así, pero lo más terrible, lo más triste es cuando el pueblo de Dios se levanta en medio del pueblo a pelear, a discutir, a ponerse al tú por el tú.
que lo que yo digo es lo mejor que tú lo dices, que la forma que yo actúo es mejor que la que tú actúas, que tú no estás diciendo las cosas como son, que tú esto, que tú lo otro. Nosotros debemos de justificarnos delante de Él. Lo que tú y yo estamos haciendo hoy, en esta mañana, poniéndonos a cuentas con el Señor, poniéndole nuestras virtudes, nuestros aciertos, nuestros desaciertos, nuestras debilidades delante de Dios, para que Él sea el que tome control de tu temperamento, de mi temperamento. No dejamos de ser cristianos, al contrario, nos identificamos como cristianos cuando nos comportamos de una manera distinta, diferente a los demás. Yo no sé cuántos me están entendiendo el mensaje de esta mañana, cuántos están entendiendo lo que Dios te está hablando a ti. Yo no sé si tú tienes un carácter muy fuerte, si aún en la iglesia tú has tenido problemas por el carácter que tú tienes. Yo no sé si mucha gente te ha dicho o con la forma que te ha hablado, que en la forma que te ha visto, te ha mostrado el carácter que tú tienes. Si es así, nosotros debemos de ponérselo delante del Señor, porque nosotros tenemos que hacer la diferencia entre los demás. A mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado que haya pasado algún momento determinado en la vida que no me ha gustado la situación. Pero es mejor retirarse, es mejor callar, es mejor, y el tiempo lo dirá. Hay un dicho del mundo que dice que el tiempo es el mejor testigo de lo que somos. Tú y yo tenemos que actuar distinto. Jesús estaba actuando de una manera sabia, porque sabía las armas, sabía la maquinación del enemigo, sabía que si él se ponía a quererse justificar, solamente se iba a querer justificar delante del hombre, pero el propósito por el cual él había venido iba a ser totalmente distinto. Y aquí Jesús estaba a punto de ejecutar, a punto de seguir, a punto de continuar, para que tú y yo un día tuviéramos esa entrada. Usted y yo un día hayamos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Póngame un amén ahí si usted está entendiendo el carácter de Jesús, si está entendiendo el carácter de Dios. Probablemente hoy día, probablemente la semana pasada, probablemente en un mes, en 15 días, nos va a tocar estar en una situación igual. Probablemente hemos estado en una situación así, donde nosotros queremos decir: no, esto no es verdad, esto no es cierto lo que estás diciendo, esto no es así. Pero es mejor que nosotros como hijos de Dios hagamos la diferencia. Tener carácter, acuérdate una cosa, tener un carácter espiritual no va a ser diferente a los demás. El carácter espiritual es aquello cuando tú vienes y tú derrotas al enemigo de rodillas, cuando tú derrotas al enemigo por tu búsqueda con el Señor, cuando tú derrotas al enemigo humillándole, así como el Señor lo hizo públicamente, humillándole y sujetando todas las tretas, todas las maquinaciones que el enemigo quiera hacer contigo y quiera hacer con tu familia. No hay nada peor que te toquen a tu familia. Yo creo que cuando nos tocan la familia, cuando nos tocan nuestros hijos, es donde la llaga se hace más fuerte. A Jesús le estaban tocando a sus siervos. Recordémonos que habían 12 que dependían completamente de Él, que habían creído completamente en Él, que habían dejado todo, familia, habían dejado todo por seguirle a Jesús. Jesús tenía mucha gente que venía a seguirle a Él, que habían dejado, dice que multitudes, la Biblia lo dice, que habían multitudes que venían, que Él muchas veces se quiso alejar de ellos porque quería estar en soledad, Él se separaba de la multitud, hasta se separaba de los mismos discípulos para ir a orar, para ir a hablar con el Padre. Muchas veces tú y yo queremos separarnos, pero cuando nosotros nos queremos separar, que sea para buscar al Señor, que sea para honrar al Señor, que sea para tener un tiempo de familia, un tiempo de calidad con nuestra propia familia, que seamos nosotros el instrumento, que seamos nosotros la evidencia
que nuestra familia tenga para venir a los pies de Cristo, porque a veces por nuestro mismo carácter muchos no vienen, a veces por nuestra misma forma de pensar no vienen a Cristo Jesús. Nosotros debemos de ser la diferencia, comenzando por la casa. Jesús estaba comenzando por su casa. ¿Quién era su casa? Jerusalén, el pueblo de Dios. Los mismos judíos eran su casa. Y dice que ellos se quedaban admirados viendo cómo él no hablaba, no decía una sola palabra. Entonces dice aquí, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes? Mire cómo fue capaz Pilato de hablarle a Jesús. ¿No oyes? ¿Qué habrá pensado Jesús en ese momento? ¿Qué habrá hecho Jesús? Si cualquiera de nosotros, siendo quizás dueños de una compañía, siendo managers simple y sencillamente, siendo supervisores de una compañía, nosotros seríamos capaces de decirle a alguien, no me hables así, porque no sabes quién soy. Pero mira Jesús, siendo, dice, acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? No sé en qué manera Pilato le habrá hablado a él, si diciéndole esto solamente para hacer que él hablara y se justificara y tuviera derecho a un juicio, o si era porque no entendía la situación de ver que todo el mundo estaba en contra y él no decía una palabra y así mismo se estaba él haciendo o declarándose culpable. No entiendo yo esa parte, cómo Pilato, en qué forma Pilato le habló. Si era para decirle, Señor, habla para que tengas oportunidad de un juicio, para que tú te enfrente de esta gente, tú puedas no ser juzgado. O es por decirle, tú estás frente a mí, habla, que te están acusando. Pero lo más importante, ¿qué fue lo que Jesús pensó? ¿Qué fue lo que Jesús estaba pensando? Aquí recordémonos que la Biblia lo dice, que allí era 100% hombre. Él mismo lo dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque era necesario que la santidad del Padre lo dejara a él solo, porque él estaba cargando con el pecado del mundo entero. Y Dios no puede habitar donde no hay santidad. Era necesario que Jesús, encontrándose el único justo delante del Padre, era necesario que él llevara el motivo por el cual él había venido. Y muchas veces nosotros no queremos llevar ese papel de cristianos. Es necesario que tú y yo lo llevemos. Es necesario que tú y yo cuidemos y guardemos lo que decimos. Cuidemos y guardemos nuestro testimonio. Cuidemos y guardemos nuestra actitud delante de los demás. Yo no sé cuántos me están entendiendo el mensaje de hoy. Yo no sé cuántos estamos entendiendo el propósito de Dios en este momento en la vida nuestra. Muchas veces es necesario que lo hagamos. Es necesario para que nosotros podamos ser sabios delante de los demás y justificados delante del Dios Altísimo, del Dios vivo. Yo le doy gloria a Dios porque hasta el día de hoy podemos darnos la oportunidad, tenemos la oportunidad de venir todos los días a postrarnos delante de Él. Si hemos pecado delante de Él, si hemos hecho algo que no ha sido agradable delante de Dios, hoy es el día que tú y yo
podemos pedirle perdón al Señor y justificarnos delante de Él antes que del mundo. El mundo puede decir lo que quiera. Ahora en estos tiempos, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, si nosotros a veces creemos que el mundo está en contra de nosotros, sigamos adelante, siendo la luz, como dice la palabra de Dios, siendo la sal de la tierra, siendo aquel que viene a hablar del evangelio abiertamente, del evangelio de Cristo Jesús, llevar las nuevas de salvación a cada persona. ¿Cómo vamos a llevar las nuevas de salvación si hemos dicho una palabra que ha ofendido a alguien? ¿Cómo podemos decirle a una persona, permíteme orar por ti? Permíteme orar por ti cuando hemos estado al tú por el tú con esa persona. ¿Cómo podemos nosotros decirle a alguien, permíteme hablarte de que hay alguien que te ama, hay alguien que te está dando la oportunidad hoy día? Si nosotros hemos actuado de una manera distinta, de una manera diferente, hemos actuado quizá peor que alguien que no conoce a Dios. Aquí Jesús estaba actuando como un caballero, como un rey, como un hombre sabio en ese momento. Sabía que todo estaba en contra, mas era necesario callar porque el enemigo había tocado. Habían demonios que estaban tocando. Era necesario que él lo hiciera, porque al no hacerlo, como yo les dije, él tenía derecho, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a esta época. Todo judío, toda persona tenía derecho a tener un juicio como hasta el día de hoy. En ese tiempo eso tampoco había cambiado. Eso estaba así en ese tiempo, mas él prefirió no hacerlo. Entonces dice, pero Jesús, dice en el 14, no le respondió ni una palabra. Ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Fíjate cómo el gobernador se quedaba, y toda la gente también. La gente gritaba, la gente amenazaba, la gente señalaba. Y Jesús callado. Eso no te da a ti un buen ejemplo. No es un buen ejemplo para nosotros. Un buen ejemplo de sensatez. Un buen ejemplo de ser maduro, de tener un carácter espiritual. Un buen ejemplo de sabiduría. Pues déjame decirte que no es tarde. Si nosotros tenemos un carácter que ni nosotros mismos podemos con ese carácter, que hasta los mismos cristianos dicen, ay, no le hables a la hermanita porque tiene un carácter difícil. A veces la quiere saludar, a veces está de buena y a veces está de malas. A veces te saluda y a veces ya pretende que no te oye. Qué feo. Qué feo ese carácter así. Y te imaginas si te están diciendo algo que no es verdadero. Qué triste dejar las cosas del Señor como pueblo de Dios, quedarnos así. Es muy feo, muy feo. Nosotros tenemos que ser totalmente diferentes, totalmente distintos. No importa lo que el enemigo, a quien el enemigo utilice, pero que no te utilice a ti, que no me utilice a mí para manchar el nombre del Dios Todopoderoso, del nombre del Dios vivo. Van a haber situaciones difíciles en nuestra vida. Jesús nos entiende perfectamente porque Él todo lo pasó. Todo lo que tú pases. Bullying. Ahora le llaman bullying, pero esto todo el tiempo ha existido. También a Él se lo hicieron. ¿Cuánto no más a nosotros que nos espera galardón? Que nos espera, dice que el día que lleguemos frente a frente de Él, nos dará una piedrecita con un nombre nuevo y nos coronará de favores. Mire qué hermoso, que esto no se pierda, que no nos perdamos, que esa sea nuestra meta, que esa sea tu meta como pueblo de Dios, como hijos de Dios que somos, que esa sea nuestra virtud aquí en la tierra, para que sea contada por justicia delante de Dios en los cielos. Mira lo que dice,
Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, dice, en el día de la fiesta acostumbraban el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Era el momento para que Jesús se justificara. Era el momento para que Jesús le hiciera ver al pueblo que a él lo tenían que elegir, que a él lo tenían que escoger, porque entre Barrabás y él había hecho cosas mejores, había hecho favores, había hecho milagros, había restaurado personas, había levantado, había curado, había sanado, había exaltado a muchas personas, había hecho un pueblo completamente seguidor de él. ¿Será que tú y yo somos seguidores de Cristo? ¿Será que tú y yo somos seguidores realmente de Dios? ¿Será que tú y yo estamos entendiendo que es mejor callar muchas veces con nuestro silencio? Por eso dice un dicho que el silencio dice muchas cosas, dice más que 1000 palabras. ¿Cuántos de nosotros hemos oído este dicho? Póngame ahí, por favor, y póngame otros dichos que usted haya oído, que sean sensatos, que hablen o que vayan acoplados a lo que estamos hablando hoy. Hay dichos seculares que son con sabiduría, que si nosotros como cristianos, como seres humanos, lo lleváramos a cabo, seríamos diferentes. Tendríamos quizá más amigos, quizá tendríamos más amistad con compañeros de trabajo, quizá nuestra familia vendría a nosotros y nos diría: ora por mí, que tengo esta necesidad. Quizá tu familia podría decir: yo tengo a alguien en mi familia que por esa persona creo que una persona es capaz de cambiar. El que calla otorga. Exacto, hermanita, así es. Mire, es un dicho con sabiduría. Pónganme otros dichos ahí, por favor, para que sepamos y nos identifiquemos con este tema, que es un tema de sabiduría, que es Dios hablándote a ti como me ha hablado a mí. Es necesario que hagamos la diferencia. Es necesario que si el mundo, ¿cómo fuera el mundo? Ese es el tema. ¿Cómo fuera el mundo si nosotros calláramos cuando no hay que explicar nada? Fíjate, póngame ahí, hermanita Rosy, por favor, el tema nuevamente. Amén. Dios habla por el que calla. Amén, así es. Entonces dice... Ahora bien, dice, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltaba al pueblo un preso al que ellos quisiesen. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijeron a Pilato. Reunidos ellos le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Dice la hermanita Curiel: el que guarda su boca, guarda su alma. Proverbios, bendito Dios. Así es, hermanita. Bendito el nombre de Dios. Estamos entendiendo muy bien el tema. Estamos entendiendo muy bien la esencia de este tema, que muchas veces nosotros debemos de sujetar el carácter que tenemos y tratar de no justificarnos. ¿Quién más que Dios lo sabe si hemos hecho bien? Él va a exaltar al justo. Él, todo lo que hayamos hecho en privado, Él nos va a exaltar en público, dice la palabra de Dios. Y aquí Cristo ha sido exaltado en público. No hay nadie en el mundo que no haya oído hablar de Cristo. No hay nadie en el mundo al cual el Señor no le ha dado la oportunidad de salvación.
Tú y yo hemos sido salvos. Tú y yo hemos encontrado a Cristo porque Él nos encontró primero. Él quitó la venda espiritual que había en nuestros ojos para que pudiéramos conocerle, para que pudiéramos tener una relación con Él, para que tú y yo tengamos una comunión diaria con Él, para que vengamos directamente todos los días a postrarnos delante de ese Dios vivo. Él está aquí conmigo. Él está allí contigo. Dice que el lugar donde se invoca su nombre, santo es. Y ahí en ese rinconcito donde tú estás, en este rinconcito donde yo estoy, santo es, porque se está hablando de la palabra del Dios viviente. No estamos hablando de ningún santo, no estamos hablando de ningún otro, sino solamente del único Dios verdadero, del Dios altísimo, el Dios poderoso, el Dios soberano, omnipotente, aquel que te ama a ti y que me ama a mí. Busca la paz, síguela. Proverbios, bendito Dios, gracias hermanita mía Curiel, bendito Dios que está poniendo todo esto, amén, amén. La hermanita María Jaleida que todo el tiempo pone ella ahí en donde está, o ella siempre opina, me encanta que siempre está activa en eso. Ahorita no sé si está ahí, la vi temprano, no sé si está ahí. Con esto vamos a terminar, dice así: porque sabía, dice, que por envidia le habían entregado. Pilato sabía esto, pero Pilato tuvo miedo del gobernador y Pilato no hizo nada. Por eso se lavó las manos para no ayudar a Jesús. Pero esto estamos hablando ya en lo humano, pero realmente en el plan de Dios todo estaba así como está ahora. Así como estuvo, así estaba en el plan de Dios. Entonces dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer, mire qué lindo, la mujer de él era seguidora de Cristo, qué lindo. Siempre en la casa, siempre va a haber un justo. Dios va a levantar siempre a alguien, y a ti te ha levantado en tu familia, a mí me ha levantado en mi familia, levantó a la hermana Lidia, me levantó a mí, va a seguir levantando más y más y más y más, que en nuestra generación el Señor levante gente, hombres y mujeres que estén siempre pidiendo por la vida de los nuestros, por nuestra descendencia, por tu descendencia, por la mía. Declaramos tu descendencia, declaramos la mía bendita delante del Dios Altísimo. Mire, con esto vamos a terminar. Dice, y él estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mire qué lindo. A mí me dan ganas de llorar porque digo yo, Dios siempre nos da la oportunidad. A veces nosotros somos quienes no entendemos. Dios nos está hablando hoy, te está hablando a ti y a mí. Hoy, en estos tiempos, es muy difícil, y va a venir ciertos tiempos peores cuando venga la persecución de los cristianos. Ahí se va a ver realmente quién es cristiano. Muchos de nosotros vamos a querer justificarnos delante del mundo, delante del pueblo, y a dejar muchos van a tratar de decir, no, yo no soy cristiano, yo no soy, y se van a comportar o se están comportando igual que el mundo. Tú y yo seamos la sal, seamos la luz, seamos la diferencia. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a darle gracias al Señor y decirle al Señor, gracias por haberme hablado hoy este día. La palabra rema que el Señor nos deja hoy es que tengamos un carácter espiritual, que no nos justifiquemos delante de la gente, que es mejor que nosotros callemos. El silencio dice mucho. El silencio es sabiduría. Antes de decir una palabra que vaya a ofender a alguien, es mejor que todo se lo pongamos en las manos de Dios. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias al Señor.
Padre amado, Padre misericordioso, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor. Gracias una vez más por haber hablado a mi persona, por haber hablado a tu pueblo, Señor. Tu palabra ha sido dada, bendito Dios. La palabra que llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón es que nosotros debemos de ser diferentes, debemos de callar con sabiduría, actuar delante de ti, Señor. Ser justo delante de ti, Señor. No tratarnos de justificar delante de la gente y tal vez hemos hecho algo no agradable delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras debilidades, perdona, Señor, nuestras deudas, Padre Santo. Padre bendito, hoy en este momento nos venimos poniendo en tus manos, Señor, que el hombre fuerte, Padre Santo, que el enemigo huya delante del pueblo de Dios, que el enemigo sea avergonzado, Padre Santo, una vez más. Todo aquello que el enemigo quería preparar delante de nosotros, toda maquinación que el enemigo haya querido preparar, Señor, en el nombre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, por el poder del fuego del Espíritu Santo, Señor, se quema en el nombre del Padre, se quema, Padre Santo, en el nombre del Hijo Jesús se quema, Padre bendito, y el enemigo huye del pueblo de Dios. Camina en medio de tu pueblo, camina en medio de tu remanente. Bendice, Señor, a los pastores, bendice a los líderes, a los ministros, bendice a tu pueblo, a tu siervo, bendice a la iglesia, bendícenos a nosotros, Señor, en nuestras casas, Señor. Bendice el pan, el alimento, bendice nuestra alacena, bendice todo aquello que nos llega, Señor, a nuestras manos, multiplícalo, Señor. Sé tú, Señor, prosperándonos, Señor, espiritualmente, para que nuestra mente, nuestro corazón pueda abrirse, Señor, y podamos entender tu palabra, podamos, Señor, justificarnos, pero delante de ti, bendito Dios, podamos hacer la diferencia, que si tenemos un carácter que no es apacible, un carácter con el cual tenemos que luchar, hoy en esta mañana, Señor, lo traemos cautivo delante de ti, Padre Santo, y danos una paz espiritual, una paz, Señor, un carácter espiritual, Padre Santo, una actitud distinta, que seamos diferentes a los demás, que seamos, Señor, el modelo a seguir de los demás, que en vez, Señor, de dejar un legado mal visto, Padre Santo, dejemos un legado en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo, Señor, en las personas que tú pones delante de nosotros, seamos, Señor, distintos a ellos, Padre Santo, y dejemos tu nombre en alto. Bendito Dios, gracias, Señor, gracias, bendito Dios. Te ponemos a toda nuestra familia en tus manos, desde el más pequeñito hasta el más anciano. Guarda su salida, su entrada, su andar, su levantar. Guarda, Señor, guarda, Padre Santo, sus casas. Guarda, bendito Dios, que la luz desde los cielos alumbre, que ahí donde ellos descansen, Señor, la paz tuya invada, Señor, esos hogares, bendito Dios, para que tanto nuestros hijos, nuestras nueras, si hay nueras con yernos, Padre Santo, hay nietos, bendito Dios, toca el corazón de cada uno de ellos, Padre bendito, para que ellos sean levantados en justicia delante de ti, para que ellos sean encontrados justos, rectos, temerosos delante de ti. Sea nuestra familia lejana o cercana, Padre, te la ponemos en tus manos, bendito Dios, para ti no hay distancia, Santo de Israel. Te pedimos por cada familia que está oyendo, por cada familia, por cada matrimonio, Señor, por cada padre, por cada hijo, por cada hermano, Señor, por cada miembro de tu iglesia que estamos aquí, Señor. Te pedimos por cada uno, sin que quede uno solo fuera de la cobertura tuya, bendito Dios. Te la ponemos hoy, este día, Señor, te lo ponemos en tus manos, Señor, que aunque la ciencia diga cosas diferentes, tú vas a decir algo distinto. Tu palabra, Señor, nos va a respaldar, bendito Dios. Te pongo a mi esposo Pablo, Señor, en tus manos. Hoy tenemos, Padre Santo, cita con su doctor, Padre bendito, que todo salga bien, Padre Santo. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Así, Señor, a cada necesidad de cada uno, Señor, de
tú la conoces, tú conoces nuestras peticiones diarias. Padre, las ponemos en tus manos para que tú tomes control de cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que la paz de Dios esté en cada uno de nosotros. Amén. Pido oración por mi hermana Soraya y su familia que están pasando malos tiempos. Que sea Dios justo con ellos. Vamos a orar. Ayúdeme a orar por ellos antes de despedirnos por Soraya. Padre amado, yo no conozco, Señor, la familia de mi hermanita. No la conozco, Padre, pero para ti, Señor, todo, no hay nada que sea oculto, Padre amado. Te ponemos esta familia en tus manos, Señor. Ten misericordia, Padre amado. Guíalo, Señor. Entra a ese hogar, bendito Dios. Pelea, lucha, Señor, por ese hogar, por cada miembro de esta familia, Padre amado. Como te digo, nosotros no le conocemos, pero tú sí le conoces, Señor. Tú conoces las necesidades, los pensamientos de los sentimientos de su corazón, Padre amado. Te pedimos, Señor, que ellos puedan conocerte más y más, Señor. Que cualquier cosa que el enemigo esté usando en contra de esta familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, se cae. En el nombre poderoso de Jesús venimos atando al hombre fuerte, Padre Santo. Venimos atándolo y trayéndolo cautivo delante de ti, Señor. El enemigo no tiene poder, no tiene autoridad sobre el pueblo de Dios. No tiene poder, Señor, y por una puerta ha querido entrar y por 7 saldrá huyendo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, hoy en este día te dejamos, Señor, esta familia para que tú, Señor, guardes esta familia en el hueco de tu mano, Padre Santo. ¿Y quién los podrá arrebatar, Señor? ¿Quién podrá contra ellos si están en el hueco de tu mano, Padre Santo? Si ellos aún no te conocen, Padre, solamente tú lo sabes. Levanta hombres y mujeres que le puedan hablar de tu palabra, Padre amado, y que ellos puedan aceptarte a ti como su único y suficiente Salvador. Que ellos todos puedan ser, Señor, liberados, que puedan ser, Señor, restaurados, levantados, cambiados, que todos ellos puedan ser justificados delante de ti por medio de la sangre tuya, bendito Dios. Gloria a ti, Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, Señor. Amén. Que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes. Que el shalom de mi Dios Altísimo se quede contigo y conmigo. Que el nombre del Dios poderoso esté en tu vida y en la mía. Gloria al Señor. Si estos devocionales son de bendición para su vida, nosotros le pedimos que los comparta en su muro para que otras personas, este mensaje pueda llegar a un rinconcito, quizá a una cama, quizá a una situación, quizá a alguien que va manejando, quizá a alguien que está en un trabajo, que está pasando una necesidad y que tú quieras hablarle al Señor. Que el Señor le quiera hablar a esta persona, que el mensaje, nosotros seamos instrumentos para que el mensaje llegue. Que la paz de Dios esté con ustedes. Déjeme decirle que el día de mañana se recuerden de que va a estar a las 7 de la noche, hora de California. Un viernes sí y un viernes no. Comenzando mañana, el pastor Vega va a estar llevando los estudios bíblicos a las 7 de la noche, hora de California. Los esperamos aquí con el segmento Perlas, buscando las perlas de las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga. Adiós, Lupita. Ya te mandé un texto, ¿verdad? No sé si estás ahí todavía o no. Te mandé un texto, Lupita, y lo dejamos para la siguiente semana, ¿ok? Bueno, que el Señor les bendiga. La hermanita María Jaleida no la vi ahora. Solo, no sé si está ahí. Póngame un amén, hermanita María Jaleida. Quiero saber si ahí está todavía. Ajá. Amén, hermanita Rosy. Amén, Laurita. Amén. Con el amén nos vamos a despedir. Póngame ahí un amén para saber quiénes están ahí, para saber que el pueblo de Dios estaba aquí juntitos, todos juntos estábamos hablando, entendiendo de la palabra de Dios, escuchando su palabra.
Magno, Rosalba, Marta Ayala, amén. Que el Señor le bendiga. Laurita López, amén. La hermanita Martita Chávez no la vi hoy. Adrianita no la vi. González Lascano, Mary, buenos días. Que el Señor le bendiga, amén. Palabra bendita, rema. Ay, qué lindo el aprendizaje, la sabiduría. Claro que sí, mi hermanita mía Curiel. Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Rosy Vega, que el Señor le bendiga. Lupita ya se fue. Lupita ya se fue o está ahí. La hermanita Martita Chapa, déjeme decirle que se está recuperando, por eso ella no ha estado en los devocionales, ella siempre está, pero hoy no ha estado porque se está recuperando. Más tarde ella escucha el mensaje. La hermanita Nelly Toyos, que el Señor le bendiga, que el Señor la guarde. Adrianita, seguimos orando por ella, ya no nos ha dicho nada, eso nos indica que todo está muy bien con ella. Que el Señor le bendiga, que el Señor la guarde y que el Señor la cuide. Ya ve que en el hueco de la mano está toda su familia, hermanita, también. Bueno, ya se fueron los demás entonces. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Acompáñenos para que juntos descubramos las perlas de las Sagradas Escrituras. Amén.